Me presento, me llamo Anastasia Raoso y soy rusa, que en esta clase tiene cierta importancia, porque vamos a hablar sobre el tema amoroso en la obra de León Tolstoy, y creo que necesitan alguna ayuda de un nativo para entender cosas delicadas que salen ahí. No sé cómo es el curso, tengo una idea general, ¿sí?, sobre el curso que están viendo, vi el programa, pero por supuesto no asistí a todas las clases, entonces no sé qué saben, qué piensan, qué ya discutieron acá. Pero me imagino que hasta este momento el tema del amor lo vieron como algo positivo, hermoso, elevado, buenos sentimientos, algo que ayude en la vida, que da sentido a la vida, así como más o menos, o estoy equivocada, o solo parcialmente. Pues hasta ahora la noción que tenemos del amor es que... Sí, más hay dos palabras, por favor. Era un chiste, el dar una definición del amor en dos palabras. En general la noción que tenemos sobre el amor es que el amor-pasión es un peligro para la sociedad, un elemento desestabilizador, y hay que guardarse de abandonarse a semejante locura, por más deliciosa que pueda ser. ¿Y tiene algo de positivo? Me imagino bien, alguna cosa. También, bueno, por lo menos la aspiración a que el sentimiento amoroso ennoblezca el espíritu, ese es un elemento que aparece de la manera recurrente. Pero por el otro lado también la idea sistemática del amor. Peligro por su condición asocial, ¿no? O sea, sí. La perfección del amor deriva de su condición asocial. Perfecto. Entonces sí, ya vieron que el amor no es solo rosas y cosas bellas, pero me imagino que probaron algo de sorpresa al momento de leer el texto que leyeron para esta clase, o no. Me imagino que puede causar cierta reacción, sí, de sorpresa y choque, o no. Bien, puede ser que no. Me imagino, mi idea de este texto es, yo creo que es un texto interesante, que es un texto raro, que la primera idea que tiene uno frente a este texto, ¿qué está diciendo? ¿Está loco? ¿Cómo le está pasando todo eso por la cabeza a este Tolstoy? Es él, este gran novelista, gran conocedor del alma humano, gran psicólogo, ¿qué es eso? No sé, hay una sensación de sorpresa que al menos yo siempre siento cuando tengo que enfrentar este texto de Tolstoy y en general todo el último periodo de Tolstoy para entender. Pero no vamos a empezar hablando de este texto que leer, porque para llegar a una comprensión más o menos sensata de lo que Tolstoy dice ahí, tenemos que hacer una pequeña síntesis, un pequeño resumen de lo que pasaba desde el punto de vista del tema amoroso en literatura rusa. Y entonces nuestra clase hoy va a tener 3 partes. Vamos a dedicar como la primera hora a una introducción, ¿sí? Como toda la historia rusa en una hora, ¿sí? O la historia de toda la cultura rusa en una hora, más o menos eso les propongo. Después, la segunda hora la vamos a dedicar a Tolstoy, las ideas de Tolstoy sobre el amor antes de la crisis, porque Tolstoy vive a los finales de los años 70 una profunda crisis espiritual que cambia de manera drástica sus ideas, sus
y su arte, por supuesto. Entonces, primero vamos a hablar sobre el tema amoroso en Guerra y Paz de Ana Karenina, sobre todo. Yo no podía pedirles leer una de estas grandes novelas para esta clase especialmente, pero me interesa, ¿alguien acá conoce estos textos? Perfecto. Entonces, no voy a hablar completamente, ¿sí? No va a quedar completamente en el aire lo que voy a decir. Vamos a ver el desarrollo de estos temas en la obra de Tolstói, maduro, pero antes de la crisis, años 60-70, y después ya la última parte de esta clase la vamos a dedicar a la Kreutzer Sonata, Sonata Kreutzer, ¿sí? Que leer, y por supuesto no solamente este texto, sino a todo el conjunto de ideas que acompaña este texto. Bien, tengo que hacer una pequeña... Tengo que decir que estoy gripada, es evidente, y eso baja las capacidades intelectuales, normalmente bajas, pero entonces ténganme paciencia. Por supuesto, también voy a tener problemas, como siempre, con mi español, pero ¿qué pasa? ¿Qué hacer? ¿Sí? Ustedes también tienen problemas con el ruso. No me pueden censurar. Muchos más que los que tú tienes. Sí, no me pueden censurar por estas cosas. Entonces, ténganme paciencia y vamos a empezar poco a poco hablando de todas estas cosas tan emocionantes. Podemos decir que, hablando así en general, el tema del amor en la literatura rusa tiene sus cosas interesantes, y su característica como fundamental que tenemos que subrayar es la antinomía profunda, el contraste profundo entre el amor carnal y el amor espiritual. Sí, es como amor carnal versus el amor, digamos, espiritual, divino. El amor espiritual es el amor cristiano, que muchas veces no implica el amor entre el hombre y la mujer. Es el amor como una característica abstracta. Este amor es muy presente en la literatura y filosofía rusa. Si existe alguna filosofía rusa, es la filosofía del amor cristiano. Los filósofos de la segunda mitad del siglo XIX, del principio del siglo XX, realmente muchos autores dedicaron mucho tiempo y atención al desarrollo de este tema en textos como literarios y también filosóficos. Piensen también en Dostoyevsky, ¿sí? El amor cristiano es el tema central, es el principal tema para Dostoyevsky, y será actual en El crimen y castigo, en Los hermanos Karamazov, en todas las obras de Dostoyevsky. En este sentido, Tolstói y Dostoyevsky, siendo tan distintos, tienen mucho en común. Para los dos, este amor es como el tema central. Y Tolstói, no sé si saben, no es solamente escritor, también es un filósofo religioso, es fundador de una casi religión, que en dos palabras es la religión del Jesucristo verdadero, que se acerca un poco al budismo, como sacar todas las cosas institucionales, liberar la palabra de
Jesús, de todas las cosas que añadieron después sus seguidores. Entonces, bien, esto es el amor espiritual. El amor carnal sí es también un tema presente, pero un tema mucho menos privilegiado. Esta antinomía, este contraste entre estos dos tipos del amor, por supuesto se ve no exclusivamente en la literatura rusa, por supuesto es un conflicto que encontraron en varios textos, en varios momentos del desarrollo de la humanidad. No dudo eso, pero hay ciertas diferencias, hay ciertos detalles que, por los cuales en literatura rusa este conflicto se da con más evidencia. Piensen un poco en la literatura francesa y piensen que estamos en el siglo XIX, no estamos como más lejos, ¿sí? En la profundidad de los siglos, con la Iglesia Católica y todos los conflictos religiosos posibles. No, estamos en el siglo XIX, cuando en Europa ya el tema del amor puede ser tratado de maneras no tan rígidas, ¿sí? Ya esta contraposición no es absoluta, ya hay posibilidades de síntesis y esta posibilidad de tratar el tema amoroso de otras maneras en el contexto europeo, de Europa occidental, es fruto de un desarrollo, cierto desarrollo de las ideas sobre el amor durante de los siglos. Pero la situación rusa es drásticamente distinta. Si queremos estudiar la historia de como el desarrollo de las ideas sobre el amor a través de la historia. Entonces, es una pequeña introducción. Este es un conflicto fundamental que encontramos en la literatura rusa del siglo XIX. Es un poco anacrónico si lo comparamos con otras literaturas europeas, y ahora lo que tenemos que hacer es entender los motivos de tal anacronismo. Piensen, este conflicto, ¿de dónde sale? Hay este conflicto en la literatura, en la cultura griega antigua. No. Creo que es el origen católico, la división entre el cuerpo y el alma, ¿no? El católico no es la palabra porque no somos católicos, pero cristianos, sí. Sí, es que viven en el mundo católico, pero el mundo católico no es, el mundo cristiano es mucho más grande. Sí, es una idea que sale con el cristianismo, ¿sí? El amor, el dualismo, que no puede ser superado entre el alma y el cuerpo, y entonces como el producto del conflicto básico entre el alma y el cuerpo, el conflicto entre el amor carnal y el amor espiritual, el amor divino. El cristianismo es una religión del amor, ¿sí? Siempre se dice eso, pero el amor del cual habla el cristianismo, eso se ve, por ejemplo, en las confesiones de San Agustín. Es un amor que tiene sus orígenes en la concepción más bien de la amistad en la antigüedad. Es un amor, el amor cristiano es un amor desinteresado, que en los términos, digamos, de la filosofía de Cicerón sería más bien amistad
Entonces este amor espiritual se separa drásticamente en los primeros siglos ya de la época cristiana de su parte pasional, del amor carnal, y por mucho tiempo, por muchos siglos, la cultura occidental vive este conflicto, ¿sí? Que existen dos tipos de amor y no tienen nada que ver uno con el otro, ¿sí? Porque uno es el amor puro hacia la divinidad y otro es el amor bajo, relacionado con el cuerpo, sus pasiones, sus debilidades. Sí, este conflicto lo encontramos con facilidad en la literatura medieval, por ejemplo. Pero pasa en la historia de la literatura, de la cultura occidental, algo simpático, que es el Renacimiento. En el Renacimiento, este dualismo, este conflicto, encuentra algunas soluciones, ¿sí? Encontramos algunas posibilidades de superar de alguna manera este conflicto. Ya vieron muchas cosas, ya hablaron por supuesto del amor en el Renacimiento. ¿Alguien me puede ayudar y decir qué solución encontró el Renacimiento a este problema? Es un problema que no sabemos cómo solucionar, pero el Renacimiento encontró como una solución, como apaciguar al menos un poco este conflicto. ¿Alguna idea? Ya Dante va en esta dirección. Miren, este amor espiritual, en el momento de este conflicto drástico, este amor espiritual no tiene nada que ver con el amor hacia la mujer. Bien, estamos en una época cuando todo es como rígido, encerrado, entonces vamos a hablar del amor entre hombre y mujer. El amor espiritual no incluye la posibilidad del amor entre el hombre y la mujer. Pero el Renacimiento, hablando, estamos por supuesto simplificando y puede que a grandes rasgos, si uno lo piensa desde el punto de vista del amor neoplatónico, por ejemplo, la relectura que se hace de Platón durante el Renacimiento, el amor humano es un escalón para acceder al amor divino. Claro. Entonces es una manera de solucionar en parte ese conflicto del amor carnal y el amor espiritual. Sí, claro, esta es la solución. Piensen en Dante, la nueva vida, ¿sí? Beatrice. Ella camina, estamos ahí en Florencia, pobre Dante está, no sé, en la calle y pasa ella con sus amigas y camina ella y saluda a la gente y el enamorado Dante ve en ella la manifestación de toda la belleza divina. Ella es lo más perfecto que hay en el mundo. Ella es en este momento, cuando está pasando, saludando a la gente, con toda la gentileza que tiene en su apariencia, con toda la dulzura, ¿sí? Con su sonrisa, con sus ojos brillantes. Ella es la manifestación de la armonía divina. Dante, mirando a ella, se siente elevado, se siente nacido nuevamente. La metáfora de la nueva vida en el amor. Por eso tiene ese título el libro de Dante, ¿sí? Porque la persona cuando se enamora empieza a vivir, empieza realmente su camino hacia la divinidad, este camino de encontrar la verdad, ¿sí? En la vida. Solamente cuando se enamora uno
se despierta. Antes estaba dormido, estaba viviendo en un estado lamentable, natural, ¿sí? un animal más o menos. Pero cuando se enamora, pasa algo, logra percibir la belleza divina en el mundo. Entonces la figura femenina, lo que se llama en los términos, cuando se habla de este amor dantesco, donna angelicata, ¿sí? la mujer ángel, mujer como un mensajero. Por supuesto, y esta es la concepción del amor que propone Dante, que le permite cantar el amor entre el hombre y la mujer, pero solucionando el conflicto básico cristiano, ¿sí? Que antes no lo permitía. Por supuesto, la Divina Comedia ya es un desarrollo de esta idea, pero increíble. Yo estoy enamorada de una chica que vive allá en el barrio al lado, que es más o menos la historia. Después ella muere y yo le escribo, le dedico un poema enorme donde hablo de todo el mundo y sobre las cuestiones teológicas más profundas, filosóficas, y digo que ella básicamente es lo mejor, está allá en el cielo con los santos, al lado de Dios, la chica del barrio, de la cual yo estaba enamorada. Eso es lo que hace Dante en la Divina Comedia. Ya estamos acostumbrados a esta idea, por supuesto, todo el mundo sabe más o menos, es que sí, Beatrice, no sé qué, pero piensen un poco, que ¿a quién le ocurre hacer esta barbaridad? Enamorarse y después decir simplemente, bien, ella murió y ahora está ahí en el cielo, al lado de Dios, porque esta solución de Dante da a la idea del amor unos matices, ¿cómo podemos decirlo? El amor entre el hombre y la mujer es algo sublime, algo muy elevado, algo puro. Pero ya cuando aparece esta idea, cuando ya superamos un poco este conflicto, poco a poco empezamos a abrir la puerta a otros aspectos del amor entre el hombre y la mujer. Miren, Dante como está bien, está en sintonía con el mundo cristiano y católico. No rompe en cierta medida algunas reglas, por supuesto es muy soberbio, es su característica principal, pero todavía no dice que el amor, por ejemplo, carnal es bueno. No dicen, simplemente transforma el amor entre el hombre y la mujer, sublimándolo al extremo, transformándolo, él lo transforma en algo exclusivamente espiritual, como cuando yo me enamoro, empiezo a crecer espiritualmente y gracias al amor logro llegar a la perfección espiritual. Esto es lo que dice Dante. Pero después, más tarde, este camino que él mostró ya lo empiezan a usar, modificando un poco la cosa, de tal manera que hasta el amor carnal, el amor pasional, se vuelve positivo y bueno. ¿Sí? Es como, hay como una trampa ahí, una cosa que no cuadra, pero él como abrió la puerta y ya todo el mundo supo dónde ir. Miren, Petrarca, la obra de Petrarca sí es una mujer. Cuando Dante habla de Beatrice no tiene nada de físico, no tiene ojos, tiene los ojos, no sabemos qué color de pelo tiene Beatrice. Es magra, ¿magra existe?
es delgada o formosa. ¿Cómo es Beatrice? No sabemos. Beatrice es un ángel sin cuerpo. Pero Laura de Petrarca es otra cosa. Laura es mona, tiene manos lindas, tiene cuello, tiene una atractividad sensual. Petrarca coge el modelo de Dante, dice, estoy cantando un amor imposible, un amor espiritual que no tiene nada que ver con, no realizado, pero ya sí tengo ganas de realizarlo. Sí, Dante no tenía ni ganas. Petrarca sí es un amor puro y gracias a eso como estoy como creciendo espiritualmente y también escribo y eso está bien. Pero si tengo cuerpo, ella tiene cuerpo, es una pasión. Y entonces, Petrarca es todo. Petrarca ya es el petrarquismo. Entonces ya el tema del amor carnal entró con todos los derechos a ser parte de la literatura. Pero más interesante es lo que hace Boccaccio. Boccaccio es increíble en este sentido, porque Boccaccio sí nos habla del amor, digamos en términos cómicos y bajos, por supuesto, adulterio y todas estas cosas, pero también Boccaccio nos habla en el Decamerón de un amor entre el hombre y la mujer que ayuda a seguir el camino de la virtud y que es el amor real, el amor no completamente sublime, sino el amor real entre el hombre y la mujer. En una de las novelas del Decamerón nos cuenta una historia de un hombre que era completamente salvaje, un animal que no hacía nada en esta vida, era completamente bajo, no quería estudiar, un bruto. Después este hombre lamentable encuentra en un bosque a una muchacha hermosa y se enamora de ella. ¿Y qué le pasa? Empieza a estudiar, se vuelve gentil, aprende a escribir y cantar y ser amable y se vuelve como su vida, se vuelve la manifestación, la realización del ideal cortés. Toda esta transformación como de un animal a un hombre bien, gracias al amor. Y ya no un amor abstracto, sino un amor normal entre el hombre y la mujer que quería casarse con ella más o menos, y gracias a eso se volvió mejor persona. El amor como el camino hacia la virtud, el camino de la perfección, ser esta idea en general de los humanistas, del Renacimiento, que todo está en nuestras manos, que somos capaces de volvernos casi iguales a Dios, alcanzar la perfección. Para eso solo hay que estudiar filología clásica y enamorarse, básicamente. Eso nos dicen los humanistas. Oh, estoy exagerando. No, filología clásica, sino estudiar. En la época de ellos era la filología clásica, ¿sí? Buscar manuscritos, estudiar cosas y también amar. Aquí llegamos. Sí, por supuesto, estoy simplificando mucho las cosas, pero estamos haciendo una pequeña síntesis. Llegamos a esta cosa que en la literatura y cultura europea occidental, el amor es un tema legítimo, hay este conflicto, sí, pero es un conflicto que es presente, pero tiene soluciones. El Renacimiento logró al menos quitarle esta cosa dramática del pecado y muerte
total, ¿sí? A la cual lleva el amor pasional, el amor carnal. Logró dar al amor carnal algunos matices positivos, relacionándolo con este amor espiritual a través de la figura de la mujer. Más o menos esta es la operación en 2 palabras. Y ahora, y después otras cosas, otros temas de los cuales por supuesto han hablado en este curso. Pero, ¿y qué ha pasado en este momento en Rusia? Es que en Rusia no hubo renacimiento. Es que la cultura rusa nace muy tarde. La cultura rusa es una recién llegada en el contexto europeo. ¿Qué hacían en Rusia mientras en Italia escribía Dante? Estaban ahí con los mongoles. ¿Cuándo empezaron a escribir? ¿Cuándo escribía Petrarca? ¿Escribían los rusos versos amorosos? Claro que no, lo único que escribían eran textos religiosos, unos tratados ahí. Además, no en ruso, en eslavo eclesiástico. Los rusos llegaron tarde y todo este tiempo, la Edad Media duró para los rusos como más o menos hasta los finales del siglo XVII. ¿Qué pasó con los rusos? Los rusos, ¿por qué así? No eran, estaban ahí al lado. ¿Qué les pasó? ¿Por qué perdieron toda la fiesta? Mientras todo el mundo estaba descubriendo el amor, leyendo a los antiguos, escribiendo versos, sonetos. ¿Qué hacían los rusos en todo este tiempo? Bien, no sé qué idea de los rusos tienen, pero de manera chistosa podemos decir que los rusos son un pueblo al cual le gusta mucho sufrir y que todo termina siempre mal. O sea, ¿han visto películas de Tarkovsky? ¿Qué es eso? Como la alegría, la vida, ¿no? Los rusos son como muy tristes. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay ciertas explicaciones a esta pregunta existencial. ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? ¿Por qué mientras toda la Europa estaba como desarrollándose en el sentido cultural, los rusos estaban ahí metidos haciendo quién sabe qué? Porque ustedes saben algo sobre la cultura rusa del siglo XIV, XV, XVI, XVII, XVIII. Después, papá, Pushkin, Gogol, Tolstoy, ¿de dónde salieron? Sí, ¿no les parece raro? Como uno sabe que pasaba en Inglaterra, que pasaba más o menos en Alemania, en Italia, en España, había Edad Media, como Antigüedad, después unos siglos ahí todos raros, después Edad Media, después Renacimiento, después Barroco, y llegamos al siglo XIX. ¿Y los rusos? ¿Por qué aparecieron tan tarde? ¿Qué les pasó? No sé, tal vez la influencia tan fuerte de la iglesia. Sí, es eso. El problema crucial acá es la cristianización. ¿Cómo pasó la cristianización en Rusia? La cristianización de los rusos sucede en 988. Estamos, ¿sí? Es tarde, pero no tan tarde, ¿sí? Como tenemos todos los siglos ya cristianizados, y cuando uno es cristianizado, supuestamente hace parte de la cultura europea, más o menos. Entonces, ¿por qué los rusos fueron cristianizados? Porque no entraron a ser parte de esta familia de los pueblos europeos. ¿Qué les pasó? Les pasó que ellos recibieron la religión cristiana a través del Imperio Bizantino, y la recibieron en una lengua que no era ni latín y no era griego ni siquiera, era una lengua artificial creada especialmente por Cirilo y Metodio para traducir las Sagradas Escrituras. Recibieron la religión
y nada más. Era un negocio tremendo, o muy malo, porque miren, el proceso de la cristianización de otros pueblos europeos tenía como sus cosas. Uno recibe la religión, la iglesia con su presencia, impuestos y cosas bonitas que hacen, pero reciben también la lengua. Y cuando uno recibe el latín, tiene todo. Sí, yo no estoy obligado a leer exclusivamente la Biblia, puedo leer cosas más divertidas. Y el Renacimiento sí es eso, que como ya que a la base de la erudición religiosa empezaron a explorar cosas que ya no eran religiosas, redescubrieron la cultura secular, la cultura antigua. Pero los rusos recibieron la religión y nada más. ¡Qué negocio! Recibieron los textos religiosos en traducciones al eslavo eclesiástico. Eslavo eclesiástico es una lengua artificial que crearon los Cirilo y Metodio, que son los dos santos, ¿sí?, creadores del alfabeto cirílico, que eran griegos, vivían en Tesalónica. En Tesalónica vivía una población eslava, todo el mundo era más o menos bilingüe. Ellos entonces hablaban el griego y también hablaban un dialecto eslavo que es como proto-búlgaro, un dialecto eslavo meridional. Ellos lo hablaban, pero era una lengua sin escritura, sin ninguna tradición cultural. Entonces, para traducir la Biblia, para cristianizar a unas poblaciones eslavas que vivían en los Balcanes, el Imperio Bizantino tenía intereses militares y económicos con ellos. El Imperio Bizantino organizó como un programa de cristianización, que era pedir a estos hermanos traducir unos textos religiosos y llevarlos donde los eslavos. Y les tocó crear una lengua artificial, porque una lengua hablada no tiene, piensen, no sé, una lengua indígena hablada, y deben traducir toda la Biblia o una parte de la Biblia a esta lengua. Es un problema. Dios, tiene una palabra que es espíritu y Dios, pero tienen 300 millones de dioses con varios nombres. ¿Qué palabra escoger? Amor. De pronto tienen la palabra amor, pero una palabra que va que está vinculada con el amor sexual y otra con el amor, no sé, de otros tipos. El amor tienes que escoger, tienes que crear una lengua para transmitir los sentidos, las connotaciones, todo lo que hay en la Biblia, ¿sí? No es tan fácil. El dialecto que hablaban los hermanos no les permitía ya escribir textos sofisticados. Les tocó inventar un montón de cosas, sobre todo en el plano sintáctico. La sintaxis de una lengua hablada y la sintaxis de una lengua escrita son dos cosas distintas. Entonces la sintaxis de esta lengua que crearon era tiene bastantes cosas griegas que las lenguas eslavas no tienen. Además les tocó crear palabras que eran más o menos calcos de griego. Entonces, y los rusos, un siglo después de esta operación de los hermanos, recibieron la religión cristiana ya en esta forma, en una lengua que no era ni siquiera la lengua de los rusos. Era como que estamos aquí y finalmente la religión del monstruo de espagueti gana el mundo. Entonces escriben un manifiesto, pero en portugués. Te dan un texto sagrado en portugués y no puedes traducirlo, solo en portugués. Y sí, pueden leerlo, entender, pero es otra lengua. Eso pasó más o menos a los rusos. Recibieron algo, una cultura, pero una cultura como limitada, una maleta
sin, como que para llevarla tienes que llevarla así, porque no tiene, o sea, algo muy incómodo. No sé qué me estoy dando a entender. Recibieron algo, pero algo que no sirve. Los demás, los pueblos que recibieron la religión católica, por ejemplo, con el latín, recibieron mucho más. Los rusos no. Entonces, en Rusia antigua, bien, tiene sus problemas, el imperio, el dominio mongol, no sé qué, pero o sea, si uno mira el desarrollo de la cultura rusa, ve que este problema inicial causó otros problemas. Se creó una situación de así llamada diglosía. Diglosía, en los términos lingüísticos hay estos dos términos que son diglosía, no se escribe, diglosía y bilingüismo. Bilingüismo es una situación cuando hay dos lenguas que existen en un territorio o en un grupo de hablantes al mismo tiempo que tienen más o menos las mismas funciones. Por ejemplo, yo soy más o menos bilingüe, que yo puedo usar, puedo más o menos en todas las situaciones hablar como en español como en ruso. No existen situaciones cuando existen, pero no tanto, ¿sí? Más o menos puedo expresar todo lo que quiero en español como en ruso. Soy bilingüe. La situación de diglosía es una situación cuando yo hablo en mi familia en ruso, pero en la escuela, en la universidad, en el trabajo, hablo exclusivamente en español. Entonces, cuando con mi padre tengo que hablar sobre la filosofía de Platón, no sé, no puedo, porque hay ciertos contextos relacionados con otro idioma. Eso es la situación que es una situación de diglosía. Me imagino que en Colombia pueblos indígenas, muchos de ellos viven en situación de diglosía. Cuando hay temas, por ejemplo, relacionados con la vida cotidiana, donde la lengua como experta, la lengua que sirve es la lengua indígena, y hay otros temas, o sea, hablar, y esta lengua no les permite hablar, por ejemplo, sobre el derecho, no sé, cosas legales, porque no tiene términos, o no tiene una habilidad, costumbre de usar esta lengua. Entonces, lo que pasó en la literatura, en la cultura rusa, es que se creó una situación de diglosía en los usos del ruso y eslavo eclesiástico, y también la única lengua escrita, casi, con ciertas excepciones, pero estamos simplificando, era el eslavo eclesiástico. Se escribía exclusivamente en el eslavo eclesiástico, el ruso se hablaba. Y así, ¿y qué uno puede escribir en eslavo eclesiástico? ¿Qué vocabulario tiene en el eslavo eclesiástico? ¿Qué riquezas tiene en el eslavo eclesiástico? Solo lo que hay en la Biblia, en los textos traducidos ahí. Uno no puede, es otro idioma, uno no puede usar, por ejemplo, la riqueza del ruso para escribir textos en el eslavo eclesiástico. Es como, imagínense que tienen que escribir algo en inglés. No sé, de pronto son geniales en inglés, pero me imagino que en español pueden ser como un poquito mejor. Al menos tienen más vocabulario, pueden escribir cosas más sofisticadas. Imagínense que solo todo lo que puedes escribir, lo puedes escribir en una lengua que no es tu lengua materna, pero además es una lengua que es artificial, que no es que tú no conoces todas las riquezas, no tiene, ni siquiera tiene, porque lo que tiene son estos textos y nada más. Entonces, la cultura rusa vivió con estas limitaciones tremendas un montón de tiempo, y solamente a los finales del siglo XVII, un poco antes de la época de Pedro el Grande, pero precisamente más que todo en la época del Pedro el Grande, piensan 1700 es como
como la fecha que pueden acordar, porque la época de Pedro empieza antes, muere en 1725, perdón, pero como esta es la frontera entre el siglo XVII y XVIII, es el momento de la occidentalización de Rusia. Ya en el siglo anterior empezaron ciertos procesos bajo la influencia polaca, sobre todo. Miren la influencia polaca, porque los polacos son católicos. Los polacos sí han tenido el barroco, sí han tenido toda la tradición. Los polacos se iban a estudiar a Padua, a Bolonia. Los polacos entraron a ser parte de la civilización europea antes, porque eran católicos. La influencia de los polacos en el siglo XVII ayudó, como gracias a esta influencia aparecieron las primeras poquitas cosas en ruso, alguna poesía, alguna versificación. Antes ni siquiera existía, por ejemplo, la idea que hay prosa y verso, ni siquiera esta idea estaba presente en la cultura rusa. Bien, el siglo XVII era todo muy como local. Después de las reformas de Pedro el Grande, la situación cambia. Pedro tenía sus motivos, quería reformar el país porque quería tener un ejército fuerte y flota para ser desarrollado tecnológicamente, para sacar a los suecos del mar Báltico y tener acceso a las rutas comerciales, ¿sí? Porque la Rusia más o menos lo que hace toda la vida es exportar cosas, hoy en día y antes también. Entonces, sí, entonces lo importante es tener acceso a las rutas comerciales. Mar Negro, Mar Báltico. Mar Negro es algo que era ganado con más facilidad. Mar Báltico, Iván el Terrible ya pudo llegar hasta ahí. Bien, la meta principal en realidad es Constantinopla. Queremos estar ahí, ¿sí? en el Bósforo, pero eso parece que nunca va a pasar, lastimosamente. Estoy bromeando. Son sueños geopolíticos rusos, sí, son presentes claramente en la política rusa desde siempre. El Báltico era otro propósito importantísimo. Pedro quería ganar el Báltico, pero para ganar el Báltico tenía que hacer algo con la flota de los suecos que estaban ahí. Los rusos eran unos campesinos con nada, y los suecos eran la flota más avanzada de la época. ¿Qué hacer? Entonces Pedro debe reformar todo, debe crear una nueva clase de dirigentes, soldados, de todo. Entonces, y llega a entender que eso es imposible sin educación. Le toca crear escuelas, sobre todo técnicas, pero también de otros tipos, y finalmente llega la cultura occidental y la educación. Miren que en Europa, a partir de las escuelas episcopales de la Edad Media, y después llegamos a las universidades. La Universidad de Bolonia fue fundada en 1088. Y en Rusia las primeras, ni siquiera universidades, escuelas técnicas, aparecen por ahí en 1700. ¿Sí? Todo este tiempo existía una muy pequeña cultura religiosa que también hacía cosas para el Estado, como escribir leyes y contratos, ¿sí? Pero era una cultura muy chiquita y sin funciones, sin literatura. Fiction no existía, ficción no se escribía, estoy generalizando, pero casi sin excepciones. Entonces, solo a partir de las reformas de Pedro el Grande, finalmente, Rusia empieza a volverse una cultura de tipo occidental. Y literatura hace parte de esta cultura occidental, de cómo funciona.
Con Pedro el Grande la lengua del Estado, la lengua oficial es ruso. Entonces el ruso solo en este momento empieza a desarrollarse como una lengua escrita. Todo el siglo XVIII hasta Pushkin, en realidad en la historia de la literatura rusa, cultura rusa, es la creación de la lengua literaria, porque antes no existía. Entonces, los rusos llegan tarde, reciben todo al mismo tiempo. La cultura rusa no vive todas estas etapas que vive la cultura occidental. Entonces, en el siglo XIX, cuando, digamos, la primera tarea era crear una lengua literaria, y digamos, la crearon. No les voy a hablar cómo, la crearon, con mucho esfuerzo. Después la segunda tarea es empezar a escribir más o menos como lo hacen ahí, como lo hacen los europeos, entrar, no solamente imitar, sino empezar a hacer algo propio, algo parecido, como occidentalizado, pero ruso. Y cuando se empezó como a crear algo, a escribir, crear algo no tan imitativo, sino más o menos original, todas estas cosas históricas se dieron a ver. Como resultó que la cultura rusa, en cierto sentido, es una cultura, no digo medieval, pero con unos conflictos ahí no solucionados, porque no tuvo tiempo para solucionarlo poco a poco. Los conflictos cruciales se quedaron ahí sin solución. Así que cuando los grandes novelistas, Dostoyevsky y Tolstoy, empiezan a escribir, el tema religioso en la obra de ellos adquiere una importancia increíble. Piensen en estos dos nombres, Tolstoy y Dostoyevsky. Son autores para los cuales es importantísimo el tema religioso, ¿sí o no? Y piensen, no sé, en Balzac, Solá. ¿Les importan todas estas cuestiones? No, porque están en otra época, están en otra parte, ya se acabó, vivieron la Ilustración. Y los rusos, como vivieron todo, pero era como, ¿saben? Imagínense que uno estudia 5 años en la universidad, Derecho, y sale un especialista en Derecho. Y otra persona hace un curso de 3 meses, especialización. Y cuando uno empieza a hablar con uno y con el otro, puede parecer los primeros 5 minutos, que son más o menos lo mismo, que saben, que tienen algo en común, algunas nociones. Pero después resulta que el muchacho que estudió todo en 3 meses tiene una confusión increíble. Estoy bromeando un poquito, pero deben entender el conflicto, deben entender que la literatura rusa, la novela rusa grande, la prosa rusa tan revolucionaria, tan importante, que revolucionó la literatura y la prosa del siglo XX. Sabemos que Dostoyevsky es importantísimo por el desarrollo de la prosa del siglo XX, existencialismo, no sé, todas estas cuestiones profundas del alma, espíritu y no sé qué. Eso no es producto en realidad de una profundidad especial del espíritu ruso, es un producto de una situación increíble cultural. Cuando los rusos aprendieron la lengua europea, aprendieron el lenguaje, aprendieron a escribir novelas, digamos, realistas, aprendieron a escribir de tal manera para que los europeos los puedan leer, entender. Sí, porque la literatura rusa no interesaba a nadie en el siglo XVIII. ¿A quién no interesaban estos
bárbaros que escribían algo imitando, pero aquí estamos haciendo cosas interesantes, estamos en la vanguardia y ahí están, ¿a quién les interesa lo que hacen ahí? Pero los rusos en la primera mitad del siglo XIX aprendieron esta lengua, aprendieron a manejar eso y después empezaron a escribir, pero los temas que tratan y la interpretación, el desarrollo de estos temas no es del todo europeo, como no es producto de todo este desarrollo. Es una cultura que trata los temas como si no hubiéramos tenido ni renacimiento, ni ilustración. Estoy un poco simplificando, por supuesto, porque todo eso llega y por supuesto sabían, estos grandes eran personas eruditas y cultas y sí, tenían conocimiento de todas estas cosas históricas europeas, pero lo que les interesaba realmente estaba en otra dimensión y esta dimensión era la dimensión religiosa. La dimensión religiosa que ya no era tan presente, tan importante para la literatura europea. Y entonces este conflicto, ¿sí?, con el cual empezamos, adquirió matices nuevos, como cosas nuevas que en la literatura del momento, en la literatura occidental, ya no eran tan importantes. La religión. Miren que muchas veces cuando uno habla de la literatura rusa, dice, ay, el alma misteriosa, alma rusa. Ay, ¿qué es eso? Nadie puede comprenderlo. O estos grandes escritores, esta profundidad religiosa que tienen. Sí, parcialmente es verdad lo que todos estos clichés tienen algo verdadero. Pero que las cuestiones que la literatura occidental solucionó y simplemente dejó al lado, fueron retomados por estos escritores con los instrumentos que la misma cultura occidental produjo, y después estos grandes autores dieron otra vez a la Europa occidental estos temas. Este era el proceso. Lo mismo pasó en la música. No sé, Tchaikovsky, Rimsky-Korsakov. No sé si saben algo de la música rusa, pero la música rusa no existía, simplemente. Cuando había barroco y todas estas cosas en Europa, los rusos simplemente seguían tocando balalaika, más o menos. Era un chiste, pero no tenían ninguna cultura musical sofisticada los rusos. Entonces, pero después, durante el siglo XVIII, llega el teatro, llega la música, ópera, ballet, primero en la corte, en San Petersburgo, después en Moscú también, en otras ciudades de provincia. La gente los nobles empiezan a estudiar música, tocan, tienen un montón de tiempo libre, entonces pueden tocar y algunos se vuelven compositores. Y ya son compositores que pueden escribir música de tipo europeo. Pero el melodismo que tiene es completamente distinto. La música que componen es como cuando un europeo empieza a escuchar esta música, piensa así, es como algo que reconozco estos instrumentos, reconozco estas armonías. No es como, no sé, ¿han escuchado alguna vez la música china? Tiene su belleza, no lo niego, pero yo sé que como una persona de otra cultura, simplemente mi primera reacción es, ¿qué es eso? Debo dedicar tiempo para entender la gracia, la belleza de estos sonidos. Los rusos
no tocan nada parecido, no tocan algo como chino, tocan los mismos instrumentos, con las notas, armonías europeas, pero con melodías que los compositores europeos como ya no usaban, que les parecían del mal gusto, puede ser. Eso se llama después el exotismo que introduce estos melodías. Tchaikovsky, no sé, Tchaikovsky escribió, ustedes no saben cuántas melodías de Tchaikovsky tienen en su cabeza. Todo el mundo tiene un montón de melodías de Tchaikovsky en su cabeza, porque es como un, no sé, ¿qué se les puede decir? Beatles, Shakira, ¿no? Sí sabe escribir melodías que se pegan, que pegan. La música europea ya no hacía estas cosas, era más sofisticada. Pero estos rusos llegaron, aprendieron el lenguaje, empezaron a escribir sus cosas un poco bárbaras, pero que resultaron ser graciosas, chéveres, interesantes, bonitas a los europeos, porque era algo novedoso. Entonces los mismos europeos integraron después algunos elementos de esta música rusa, sinfónica, otra vez a la música europea. Es más o menos el mismo proceso. Pero ¿por qué lo pudieron integrar? Porque los rusos hablaban inglés o latín, hablaban esta lengua, era comprensible, no era chino, no era árabe, era una lengua que conocían, pero hacían cosas que eran raras. Y un poco lo mismo pasó en la literatura, y así se puede entender un poco este boom, esta explotación increíble, este éxito increíble de la prosa rusa de la segunda mitad del siglo XVIII, porque si uno no entiende eso, simplemente no lo puede explicar. ¿Cómo es posible que una cultura que estaba completamente al margen de la cultura europea se volvió el centro? Así que después, para toda la literatura del siglo XX, Tolstoy, Dostoyevsky son todo, ¿sí? Son increíblemente importantes. Gracias a esta paradoja increíble. Bien, esta fue una pequeña introducción. Tengo otro pequeño tema y después ya finalmente vamos a hablar de Tolstoy. Otro tema. Hemos hablado, digamos, del aspecto como religioso y filosófico, ¿sí? En términos generales de este tema amoroso, pero también los rusos habían otro problema. Para tratar el tema del amor, estamos volviendo al tema del amor. Los rusos tenían y siguen teniendo un problema grave con el tema amoroso, es el problema lingüístico. Miren que el amor no es exclusivamente el amor romántico. El amor, sobre todo en el siglo XIX, ya como se soluciona, ya se olvida más o menos este conflicto. El tema amoroso implica también la posibilidad de tratar temas de sexo y todas estas cosas, ¿sí? El amor carnal, el amor espiritual ya van juntos. Pero el ruso no tiene instrumentos lingüísticos para hablar del amor carnal bien. Es un problema increíble. Los rusos son extremadamente poderosos. Los rusos no pueden hablar del cuerpo, pero por nada, ni por nada. Es increíblemente difícil para un ruso. Se van a encontrar un ruso que será, no sé, un amigo de ustedes, y en alguna ocasión empezarán como a hablarle de digestión o no sé, de algunos aspectos fisiológicos. Van a ver esta cara como el ruso empieza a sufrir, no sabe qué hacer. ¿Por qué? No está acostumbrado. Yo cuando fui a Italia por primera vez, me acuerdo como sensación de choque cultural profundo cuando uno está cenando con un montón de gente y hablan, ay sí, ayer comimos muy rico, pero después
tenía problemas, entonces pasé en el baño no sé cuántas horas y el popó salía de tal. Y el ruso simplemente no sabe qué hacer, no sabe, porque no puede hablar de eso, está prohibido. Y todo lo corporal en la cultura rusa es prohibido, fisiológico y sexual también. Por eso no tenemos vocabulario para hablar de ciertas cosas. Cuando se habla, por ejemplo, del sexo, tenemos dado dos opciones. Tenemos la opción grosera, porque hay famoso mat ruso, que son groserías muy fuertes, que más o menos, no solo rusos, sino polacos, rumenos, el Cáucaso, Asia, un montón de lenguas recibieron esta influencia cultural rusa, simplemente tomando las groserías porque son muy fuertes, muy expresivas. Hay todo un registro muy bajo ahí, por supuesto, y la base de las groserías en ruso, las raíces, son todas relacionadas con la sexualidad. Son órganos reproductivos, las raíces, y por supuesto se puede hacer, crear muchas palabras, ¿sí?, con estas raíces, pero las raíces son pocas, 5 más o menos, todas relacionadas con lo sexual. Una opción entonces es muy grosera, es tan grosera que bien, yo siendo filóloga, claro, puedo pronunciar todo eso, porque no tengo poderes lingüísticos, porque mi actitud es científica. Pero una persona como yo, que no es filóloga, siendo mujer, simplemente no lo puede pronunciar. O lo puede pronunciar, pero es un problema, es todo un problema. No es fácil para nada usar estas palabras. Yo las puedo usar como hablando de la lengua, pero en mis discursos propios no los puedo usar. No. Otra opción es la opción, digamos, médica. Sí, hay palabras médicas que se usan, pero no existe como un camino entre uno y el otro. Traducir Marqués de Sade al ruso es dificilísimo. Es dificilísimo porque uno o termina siendo, como cambia connotaciones, porque ya es como muy grosero y bajo y feo. Bien, Marqués de Sade. Pero cambia connotaciones. O es como estamos en la oficina de un médico hablando de cosas así. Uno no sabe, es muy difícil. Entonces, esta cosa lingüística es producto también de ciertas situaciones culturales. ¿Con qué se puede explicar? El ruso estándar, simplemente no desarrolló ningún vocabulario, no se desarrolló nada hasta ahora. Hasta ahora escribir algo, todos los escritores rusos se quejan que no pueden escribir bien, por ejemplo, las escenas eróticas en sus novelas, porque uno empieza a escribir una escena erótica, termina siendo una novela rosa, con puras metáforas, pero es de novela rosa, pero no tienen palabras directas para hablar de eso, porque o es demasiado grosero o es demasiado médico. Entonces un escritor bien que quiere hablar directamente de estas cosas no sabe qué hacer, porque empieza a escribir una escena erótica y termina sonando o como una novela para mujeres, ¿sí? ¿Cómo se llama? 40 matices de no sé qué. O termina siendo algo absolutamente obsceno, o termina siendo médico. Hasta hoy en día es un problema. ¿Por qué se creó esta situación? Bien, parcialmente por toda esta situación cultural rara con la presencia de la Iglesia. Otro aspecto es la censura. El Imperio Ruso es un estado poco simpático, es un estado represivo, es un estado que controlaba todo.
en Rusia no era posible publicar nada sin pasar por la censura. Entonces, la censura no era para nada simpática y no toleraba nada. ¿Qué se censuraba? Se censuraban, por supuesto, las cosas religiosas, se censuraban las cosas políticas y se censuraban las cosas obscenas, ¿sí? Las cosas escandalosas. Y el escandaloso era más o menos todo. Entonces, un escritor simplemente no podía hablar de eso. Llegaba el punto, ponía un punto, después se terminaba el capítulo y pasaba a otro capítulo, ¿sí? Y el escritor tenía que como entender lo que pasó, pero el escritor no tenía espacio para hablar de estos temas. Claramente, la literatura rusa encontró algunos caminos, y un camino era, ¿cuál era el camino? Es que los temas, que el tema del amor carnal terminó siendo parte de la literatura, ¿cómo llamarla? Debajo de la cuerda, no censurada. Esta literatura que circulaba en manuscritos y no pasaba por la censura. Era una literatura grande, importante, en el siglo XVIII, XIX, y durante la Unión Soviética también era presente, porque el Estado ruso no cambia mucho. Entonces, este tema, el amor carnal, no tenía entrada en la literatura como oficial. No había posibilidad de hablar de estas cosas. Entonces, terminó siendo parte de esta literatura que no era censurada. ¿Y qué tipo de literatura era? Era la literatura de tradición francesa, libertinage, la tradición libertina, más bien del siglo XVIII, pero en Rusia duró también durante el siglo XIX. Imagínense la situación del clasicismo en Francia. Hay registros, hay géneros altos, hay géneros medios, hay géneros bajos, y el mismo autor puede trabajar legítimamente en todos estos géneros. Voltaire puede escribir la Henriade, ¿sí? Puede escribir un texto serio, pero puede también escribir la Poséidon, que es un poema burlesco, que el clasicismo permite hacer cualquier cosa. Solamente Boileau también es autor de un poema burlesco, de un poema cómico, donde habla con referencias, temas sexuales y todas esas cosas. En el clasicismo hay géneros altos con sus temas, hay géneros medios con sus temas, hay géneros bajos con sus temas. Este sistema del clasicismo llegó también a Rusia, y durante el siglo XVIII empezaron los autores rusos a escribir estos textos como chistosos, divertidos, paródicos. Por ejemplo, cojo el modelo de una oda solemne dedicada a Catalina II, y conservo todo el vocabulario y todas las metáforas y todo el estilo, pero la oda será no a Catalina II, sino a la vagina, ¿sí? Y ya. Ese es el procedimiento. Se creó toda una literatura de este tipo que tenía mucho éxito, y en el siglo XIX como siguió más o menos así, y hasta los autores importantes escribieron cosas en esta manera. Pushkin es autor de un poema héroe cómico, donde el tema es la concepción de Jesús. Entonces, cómo era el proceso, y María tiene relaciones interesantes con Paloma,
Con el Espíritu Santo. Sí, pero con el pajarito este. Sí. En la literatura, miren que por ejemplo, en italiano, pájaro es una metáfora clara del órgano reproductivo masculino. Entonces, ahí hay toda una serie de cosas fuertes, por supuesto. Y Pushkin, nuestro genio nacional, escribió esta cosa tan grosera. ¿Cómo es posible? Es posible porque está pensando, cuando lo escribe, en los términos como del clasicismo francés, pero eso no es oficial, eso no tiene camino en la literatura oficial, todos estos temas. Entonces, lo que quiero decir, y Turgenev, por ejemplo, Iván Turgenev, el autor de novelas, un autor respetado, también es autor de un poema, pero bien interesante. Pero todo eso, lo que quiero decir es que uno no puede aceptar que entonces todos los rusos son tan raros que nunca hablan del sexo y del amor. Simplemente no, porque si uno se mete a buscar y donde en la literatura rusa se habla de algo, no va a encontrar nada. Entonces puede pensar que los rusos son unos raros, ¿sí? Como un pueblo especial. No, simplemente la situación cultural fue rara, y entonces todos estos temas terminaron siendo parte de una literatura no oficial. Y la literatura oficial no hablaba de estas cosas. Y eso, el amor romántico, entre el amor romántico no en el sentido del romanticismo, sino el amor romántico entre el hombre y la mujer como tema, aparece en la literatura rusa más o menos a los finales del siglo XVIII. Un autor que se llama Nikolai Karamzin, que introduce el sentimentalismo a la literatura rusa, escribe un pequeño relato que se llama La pobre Lisa, una campesina que vive con su mamá vendiendo flores. El papá se murió, ella recoge las flores, se va a la ciudad a vender estas flores. Su vida es como un ideal inocente, la vida natural. La ciudad, por supuesto, es el sitio donde hay pecados y todas estas cosas. Ella va a vender flores ahí, encuentra a un joven noble que se enamora de ella, por supuesto, la seduce. ¿Y cómo es la escena? ¿Sí? Donde la pobre Lisa pierde su flor, ¿sí? Sus flores, ¿sí? Les voy a... Erast es el muchacho, sintió algo raro en el pecho, y Lisa también estaba sintiendo algo y no sabía qué era. Después 3 puntos, después, ay Lisa, ¿dónde está tu ángel protector? ¿Dónde está tu inocencia? Es más o menos, esos eran los términos. Así como cómo se podía hablar de todo eso. Ay, ¿dónde está tu inocencia? 3 puntos y nada más. Entonces, el tema amoroso, sí, en la literatura oficial tenía sus limitaciones. Y cuando nuestro Tolstoy, que será el protagonista de esta clase, empieza a escribir, va a buscar como salidas y sus caminos a partir de toda esta situación. Él está en esta situación, está en estas. Entonces, ¿cómo va a solucionar todos estos problemas? ¿Y cómo serán sus ideas sobre el amor? Vamos a hacer una pequeña pausa, pero de 10 minutos, y después vamos a hablar sobre nuestro León Tolstoy.